La muerte de un papa siempre ha sido un momento de expectativa e incertidumbre. Pero en el siglo XIII, esta espera alcanzó un límite insólito. Una elección que debía resolverse en días se extendió durante casi 3 años. 3 años de disputas, hambre, muertes, y el nacimiento de una tradición que perdura hasta nuestros días, el encierro del cónclave. Hoy, te contaré la historia del cónclave más largo de toda la historia de la Iglesia Católica. Una historia de intrigas, desesperación y un pequeño pueblo italiano que, desesperado, forzó a los cardenales a decidir, o morir intentándolo. Yo soy Jorge Santana. Bienvenidos a un nuevo video y te recuerdo que seguiré contando lo que otros prefieren callar. Si te gustan los videos de misterios y casos paranormales, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Era el año 1268. Clemente IV, el papa de turno, había huido de la agitación política de Roma y se había establecido en Viterbo, a unos 80 kilómetros al norte. Roma, por entonces, no era una ciudad tranquila. Las cruzadas sacudían a Tierra Santa, el imperio bizantino se desmoronaba y la aristocracia romana presionaba en cada decisión de la Santa Sede. En noviembre de 1268, Clemente IV falleció, y con su muerte, se abrió un vacío de poder que pronto sumiría a la Iglesia Católica en uno de los períodos más vergonzosos de su historia. Tal como sucede hoy en día tras la muerte de un papa, la sede quedó vacante. Era urgente elegir un sucesor, pero lo que siguió fue cualquier cosa menos una rápida transición. En Viterbo, la elección papal fue encargada a los cardenales, reunidos en la Catedral de San Lorenzo. Pero las tensiones internas eran tan profundas que la elección se convirtió en una guerra fría. Dos bandos irreconciliables dominaban la curia. Los carolinos, que defendían los intereses de la monarquía francesa, deseaban un papa favorable a Francia. Los gibelinos, partidarios del Sacro Imperio Romano Germánico, buscaban un papa alineado con el poder imperial. Para ser elegido, un candidato necesitaba los votos de 2/3 del colegio cardenalicio. Pero ni carolinos ni gibelinos lograban imponerse. Las votaciones se sucedían sin resultado. Días pasaron. Luego semanas. Después, meses. Pronto, los cardenales comenzaron a espaciar las sesiones. Primero se reunían semanalmente. Luego, cada varias semanas. La esperanza de que el tiempo facilitara las negociaciones era en vano. La obstinación de ambos bandos era absoluta. Y el tiempo corría. Mientras tanto, el pequeño pueblo de Viterbo sufría. Los cardenales no estaban solos, viajaban con sus séquitos, sus servidores, cocineros y asistentes. La ciudad, que apenas podía sostener su propia población, debía ahora alimentar y hospedar a una corte eclesiástica entera, sin ninguna certeza de cuándo terminaría todo. Los recursos comenzaron a escasear. El hambre se hizo sentir. El resentimiento creció. Las autoridades de Viterbo, al principio pacientes, decidieron actuar. Redujeron las raciones de comida y agua que recibían los cardenales, esperando que el hambre y la incomodidad los obligaran a acelerar la elección. La estrategia fue tan brutal como desesperada, y fatal. 3 cardenales murieron por las duras condiciones, y aún así, el cónclave seguía estancado. Al ver que ni el hambre ni la muerte forzaban una decisión, las autoridades locales tomaron una medida aún más drástica. Encerraron a los cardenales bajo llave en el Palacio Papal de Viterbo. La palabra que surgiría para describir esta reclusión sería cónclave, del latín cum clave, que significa con llave. Por primera vez en la historia, los cardenales no podían salir hasta elegir un papa. El encierro fue tan severo que incluso arrancaron partes del techo del palacio. Según los viterbinos, para que Dios iluminara a los cardenales, aunque, en realidad, lo que cayó sobre ellos fue lluvia, viento y frío. La presión era insoportable. Ya no solo se trataba de debates teológicos, era una cuestión de supervivencia. Finalmente, después de casi 3 años de encierro, los cardenales lograron un frágil consenso: formar un pequeño comité de 6 miembros para negociar un acuerdo. ¿Su objetivo? Elegir a alguien neutral, alguien que no perteneciera ni a los carolinos ni a los gibelinos, alguien que, tal vez, ni siquiera estuviera presente. Y así,
surgió un nombre inesperado: Teobaldo Visconti. Teobaldo no era cardenal. Era un simple archidiácono de Lieja, que en ese momento se encontraba en Tierra Santa como cruzado. Cuando recibió la noticia, aceptó humildemente la elección. Regresó a Italia y en 1271 fue coronado como Gregorio D'Etes. El cónclave más largo de la historia, iniciado en 1268, terminaba finalmente 3 años después. La experiencia fue tan traumática que Gregorio D'Etes se propuso evitar que algo así volviera a suceder. Durante el Concilio de León en 1274, estableció reglas claras. Los cardenales debían ser encerrados bajo llave hasta llegar a un acuerdo. Se limitarían sus comodidades, su alimentación sería racionada y se aumentarían las restricciones si la elección se demoraba. Así nació formalmente el proceso del cónclave como lo conocemos hoy. Y esa tradición persiste cada vez que la sede papal queda vacante. Hoy, cada vez que el mundo mira expectante la chimenea de la Capilla Sixtina buscando la fumata blanca, lo que vemos es el legado de aquel desastre en Viterbo. Un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos, revestidos de ropajes sagrados, no son inmunes a la ambición, a la discordia y a la presión del pueblo que los alimenta. Y así, el eco de ese encierro de hace más de 750 años sigue resonando cada vez que un nuevo papa es elegido. Porque, en el fondo, la historia de la Iglesia es también la historia de la humanidad misma, frágil, obstinada y, a veces, capaz de encontrar la luz después de los tiempos más oscuros. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría leer tus comentarios. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Yo soy Jorge Santana, y recuerda, yo también seguiré contando lo que otros prefieren callar. Hasta el próximo video.